Un cordial saludo a los compañeros de la Corte 11, al magíster John Freddy Muñoz, de la Fundación Universitaria Católica del Norte. En este momento, pues, el tema es la educación en el posconflicto. Directamente el papel que tiene el docente en el posconflicto. Y ¿cuál sería la actitud, en el caso mío, como docente en el posconflicto? Yo pienso que nosotros no debemos perder el norte, debemos continuar con la función como formador, como mediador, como conciliador, como agente neutral, como orientador. Como formador, debemos fortalecer el conocimiento. Debemos fortalecer la socialización. Debemos promover la ética, la moral. En sí, debemos formar para la vida. Desde el punto de vista como persona. Para que formen buenas familias. Y así, nosotros esperemos en unos próximos años la sociedad que necesitamos. Nosotros en el aula debemos ser mediadores. Pero para ser mediadores tenemos que ser ágiles, tenemos que ser creativos, tenemos que construir y reconstruir. Nosotros tenemos que despertar un sentido más amplio, un gusto más por la educación. Y fundamentalmente por estos nuevos integrantes, estas personas que van a integrar o van a ser parte de nuestras aulas. Nosotros tenemos que hacer un diálogo directo con un 70% de los estudiantes que están en el aula, que no han vivido directamente el conflicto, con aquellas personas que van a llegar del conflicto, que tienen otros ideales, que tienen otras formas de resolver la situación. Nosotros tenemos que poner un punto donde los estudiantes que actualmente tenemos y los estudiantes que están dialoguen, donde haya una comunicación directa. Y por eso es que nosotros tenemos que ser conciliadores. Pero para ser conciliadores tenemos que ejercer un buen liderazgo. Tenemos que formar líderes positivos, que es lo más importante. Por eso vuelvo y repito, nosotros tenemos que escuchar. O sea, el ejercicio del docente es escuchar a la gente, escuchar a nuestros estudiantes. Es que es sencillo, ellos también tienen su propia historia. También tenemos que darle el valor a la palabra. Nosotros tenemos que hacer de ellos que su palabra vale, que su historia también vale, que nosotros podemos compartir muchas cosas porque somos colombianos, porque somos de una misma cultura. Un docente en el posconflicto debe ser neutral. Y para ser neutral, primero tenemos que ser un ejemplo. Un ejemplo, tenemos que promover el respeto. Tenemos que practicar cotidianamente la tolerancia. Tenemos que hacer que nuestros estudiantes y aquellos estudiantes que se involucran en el proceso educativo tengan una posición clara de la realidad. En sí, tenemos que trabajar en función de la paz, con la misma palabra y con la misma política que el gobierno la plantea. Nosotros no podemos hacer prejuicios.
Yo pienso que ese sería un atentado contra el mismo ejercicio de la paz. Los prejuicios. Nosotros tenemos que hablar con el mismo idioma, con el mismo lenguaje de la paz. Y lo tengo que hacer yo como educador. Lo tiene que hacer mi compañero y todos los 320.000 docentes que estamos al servicio de la educación colombiana. Como educadores nosotros tenemos que orientar. Y fundamentalmente tenemos que fomentar el desarrollo humano. Especialmente con estas personas reinsertadas, esas personas que llegan. Nosotros tenemos que demostrar que estamos de verdad comprometidos con la paz. Y para eso tenemos que actuar con el ejemplo. Nosotros tenemos que cotidianamente estar evaluando las habilidades de cada persona, de cada personaje, de los que se reintegran a la vida social, a la vida civil, llamémoslo. Es que es sencillo. Si nosotros no los escuchamos, nosotros no podemos entender qué aspiraciones tienen, qué preferencias tienen, qué sueños aspiran. Y como dije anteriormente, tenemos que escucharlos para orientar bien. Y ahí estaríamos haciendo un buen ejercicio. En sí, es como a cada individuo generarles o ayudarles a hacer su propia historia, su proyecto de vida. Nosotros continuamente tenemos que estar promoviendo la tolerancia y tenemos que ser incluyentes. Tenemos que formar líderes positivos, especialmente estas personas que se reintegran. Tenemos que mirar que ellos cumplan normas, pero cumplan normas con respeto, reconocerles que hay derechos, pero también hay deberes. Tenemos que fomentar la cultura, tenemos que fomentar el deporte, el arte, la música, la recreación. Yo pienso que reconocerle a cada persona el estatus que han perdido o que no le han dado la oportunidad de ejercer. Hacer de todas formas de la violencia un espacio para reflexionar cotidianamente, todos los días. Proponerles otras alternativas de vida. Y de verdad, creer. Y en el caso de la educación colombiana, en el caso de los docentes, es pensar en objetivos a corto, mediano y largo plazo. Es decir, que en los próximos 20 años, después del posconflicto, la sociedad colombiana es una sola. Y donde los vientos de guerra ya no existen. Ya existirían vientos de una buena sociedad, de gente que ame el campo, que promueva el cuidado del medio ambiente, de gente que cada vez logre nuevos espacios en el conocimiento, que el país pueda sobresalir en el conocimiento y en muchas disciplinas. Y que solamente el conflicto y las formas de violencia que actualmente vivimos en nuestra sociedad solamente
las veamos en los libros. Les agradezco su atención.